Empezando sobre el curso de flujo de fluidos, primero lo que tenemos que hacer definitivamente es definir qué cosa es un fluido, ¿no? Si vamos a hablar de flujo de fluidos, ¿qué es un fluido? Y tenemos en el entendido que los fluidos se pueden clasificar de dos maneras diferentes, ya sea de acuerdo con su comportamiento bajo la acción de la presión aplicada externamente o de acuerdo con los efectos producidos por la acción de un esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, yo creo que ya les debe de sonar a la materia de fenómenos de transporte 1, donde se les hace mucho la evolución hacia el esfuerzo cortante. No lo vamos a ver aquí como tal, a dedicarnos al esfuerzo cortante, no. Yo sé que fenómenos de transporte 1 y flujo de fluidos van de la mano. De hecho, casi casi es el mismo principio. Estamos hablando de fluidos. Pero en este caso vamos a verlo a nivel macroscópico. ¿Qué sucede a nivel macro? Mientras que en el lado de fenómenos de transporte se ve esto más a nivel micro, ¿sale? Más hacia adentro, más a detalle, ¿sale? Entonces, si el volumen de un elemento de fluido es independiente de su presión y su temperatura, se dice que el fluido es incompresible. Una definición que se basa principalmente en presión y temperatura, ¿no? Por lo general, nosotros siempre trabajamos con fluidos incompresibles, no con comprensibles, ¿vale? Bien, si su volumen cambia, se dice que es compresible. Entonces, si tenemos un fluido que de repente cambia su volumen de un momento a otro, pues es un fluido comprensible. Pero si es un fluido que mantiene su volumen y se mantiene constante en todo el proceso, pues es un fluido incompresible. Ojo, porque esto podría ser pregunta de examen. Si hablamos de fluidos, no solamente nos referimos hacia los líquidos, sino también a los gases. Los gases también son fluidos, ¿sale? Y tienen una compresibilidad mucho mayor que los líquidos. Se pueden producir cambios apreciables en el volumen si se altera la presión o la temperatura, ¿sale? Estos son muy sensibles a la presión y la temperatura. Sin embargo, si el cambio porcentual en la presión o en la temperatura es pequeño para fines prácticos, un gas también se puede considerar incompresible, ¿no? Entonces vamos a considerarlo nosotros como si fuera incompresible, aunque la mayor parte del curso trate sobre líquidos, los gases funcionan de la misma forma, nada más tener un poquito de consideración en estos aspectos de temperatura y presión. Por lo tanto, en la práctica, los cambios de volumen probablemente sean importantes solo cuando la presión o la temperatura de un gas cambia en una gran proporción. Si la presión o la temperatura no es un cambio brusco, no hay problema. Sigue siendo un fluido incompresible. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos, la materia solo puede presentarse en dos estados, ¿sí? Digo, hablando de mecánica de fluidos. O son sólidos o son fluidos. Solamente existen esos dos puntos, ¿no? Y si me hablo que es fluido, no solamente me refiero al líquido, sino que también al gas, al movimiento que tiene el gas. Entonces tenemos dos expresiones, o son sólidos o son fluidos. Y fluido, entiéndase, líquido y gas, ¿sale? La distinción técnica radica en la reacción de ambos a un esfuerzo tangencial o un esfuerzo cortante, lo que están viendo ustedes en fenómenos de transporte. Entonces, un sólido puede resistir un esfuerzo cortante con una deformación estática, mientras que un fluido no. A un sólido le metes un esfuerzo y a lo mejor medio lo deformas, pero puede recibir ese impacto. Mientras que un fluido, si tú le metes un esfuerzo constante y lo empujas, empieza a desplazarse hacia la dirección que tú estás metiendo ese esfuerzo cortante. Entonces, cualquier esfuerzo cortante aplicado a un fluido, no importa cuán pequeño sea, provocará el movimiento del fluido, lo que te acabo de decir. Tantito lo empujas y ese fluido va a empezar a desplazarse y a moverse en la dirección que tú metes el esfuerzo, ¿sale? Entonces, este se mueve y se deforma continuamente mientras se siga aplicando este esfuerzo cortante. Una vez que se deje de aplicar ese esfuerzo, pues va a regresar a su forma en estado estacionario, ¿sale? Entonces, podemos decir que un fluido en reposo debe de estar en estado de esfuerzo cortante continuo, ¿sí? El fluido, para que se mueva, tiene que estar sometido a un esfuerzo cortante que sea continuo, ¿sí? O simplemente que sea nulo para que se encuentre en estado estacionario, ¿sale? Entonces, dice, el estado que se denomina a menudo condición hidrostática de esfuerzos en análisis estructural, ¿sí? Entonces, depende de lo que estemos haciendo y si el fluido está siendo movido por un esfuerzo cortante. Aquí, este fluido se está moviendo, este que está aquí, gracias a un esfuerzo cortante, ¿no? Puede ser la rotación de la Tierra, alguna otra cosa más que haga que este fluido se esté moviendo constantemente. Entonces, dada la definición de fluido, se sabe que existen dos clases de fluidos, ya lo mencionábamos, líquido o gas. Son los dos fluidos que existen. De nuevo, la distinción es técnica y concierne al efecto de las fuerzas cohesivas.
qué tan cerca o qué tan separadas están las moléculas para que yo pueda decir que es un gas o un líquido. Para los casos de los líquidos, las moléculas están un poco más juntas. En el caso de los gases, las moléculas están un poco más dispersas. Entonces, un líquido, al estar compuesto por agrupaciones de moléculas muy cercanas, con enormes fuerzas cohesivas, enormes fuerzas que hacen que estas moléculas estén un poco más juntas, tienden a conservar su volumen y formará una superficie libre en un cuerpo gravitatorio si no está limitado por la parte de arriba, ¿sí? Si hablamos de la parte de arriba de un líquido, pues nos enseñaban en nuestras clases de termodinámica química un concepto que es muy conocido como tensión superficial, ¿no? Pero bueno, en cuanto a un líquido, simplemente las fuerzas cohesivas son más fuertes, las moléculas están más juntas y tienen un volumen determinado. Para el caso de los gases, perdón, las moléculas de un gas están muy separadas entre sí, con fuerzas cohesivas despreciables, ¿sí? Un gas es libre de expandirse hasta que encuentre paredes que lo confinan. Por eso decimos que un gas siempre ocupa el volumen del material o del equipo que los contiene, ¿sale? Un gas no tiene un volumen definido y por sí mismo. Sin confinamiento, forma una atmósfera que es esencialmente hidrostática, ¿vale? Los gases no forman superficies libres y en los flujos gaseosos raramente influyen otros efectos gravitatorios distintos de la flotabilidad. Entonces, los gases tienen las moléculas más separadas que en el caso de los líquidos. Las fuerzas cohesivas prácticamente se desprecian en estos casos. Entremos un poco a los conceptos básicos. Ya vimos que es un fluido, ya vimos cómo están compuestos los gases, los líquidos, cosas que ustedes ya sabían de materias previas, ¿no? Pues vamos a ver conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos más importantes es la presión. Y la presión se define como la cantidad de fuerza ejercida en un área de una sustancia o una superficie, ¿sí? Y esto se puede afirmar mediante la siguiente ecuación, donde decimos que la presión va a ser igual a la fuerza con respecto a el área que estemos nosotros trabajando, ¿sí? Entonces, presión es igual a fuerza sobre área, ¿sale? Los fluidos están sujetos a grandes variaciones de presión según el tipo de sistema que estemos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un globo, tenemos una tablita llena de picos y el amigo que está ahí metiendo presión al globo, pues bueno, en cierto momento, si el esfuerzo cortante es mayor, pues alguna de esas puntas reventarán el globo, ¿no? Entonces, el agua es en el sistema de tuberías de un hogar, tiene una presión algo mayor a la presión atmosférica, por lo que influirá rápidamente en un grifo. Entonces, abrimos la llave y, lógicamente, como la presión es mayor, pues sale con un caudal, como decir, un caudal a cierto fluido, en el cual, pues, va a pasar de manera muy rápida, ¿sale? El aceite, en el caso del aceite, pues es un sistema de alimentación de fluidos, generalmente se mantiene a alta presión para permitirle ejercer grandes fuerzas, para activar equipos de construcción o dispositivos de automatización en alguna fábrica, ¿no? Los gases, como el oxígeno, el nitrógeno y el helio, a menudo se almacenan en cilindros fuertes o tanques esféricos a alta presión para permitir que se mantengan cantidades bastante grandes en un volumen relativamente pequeño. Sí, prácticamente es un gas comprimido, ¿vale? El aire comprimido se usa a menudo en estaciones de servicio e instalaciones de fabricación para operar herramientas o inflar neumáticos. Es para eso lo que se ocupa relativamente. Tenemos otro punto más, que es el peso y la masa. ¿Qué es la masa? Bueno, la masa es la propiedad de un cuerpo libre de líquidos que es una medida de su inercia o resistencia a un cambio en el movimiento. También es una medida de cantidad de líquidos, ¿sí? Y usamos para determinar la masa, pues la letra M para decir masa. Entonces usamos el símbolo M para hacer referencia hacia la masa. Y tenemos otro concepto más que va junto con pegado con la masa, que es el peso. El peso es la cantidad que pesa un cuerpo sin fluidez, o sea, sin movimiento. Es decir, la fuerza con la que el fluido es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad. Y para el caso del peso, por lo general siempre usamos la letra W minúscula, aunque en algunos casos usan mayúscula. En este curso yo voy a usar este W minúscula para referirme hacia el peso. Para nombrar lo que es el fluido másico, usaré yo la W mayúscula, pero en este caso el peso, siempre vamos a usar la letra W minúscula. Entonces, hablemos ahora de los sistemas de unidades tradicionales que se ocupan. Por lo general, siempre vamos a usar en este curso dos sistemas, el sistema inglés y el sistema internacional, ¿sí? Donde en el sistema inglés, por lo general, es libra, pie, segundo, se definen por las cantidades. Para la longitud, vamos a usar pies,
Para el tiempo vamos a usar segundos, para la fuerza vamos a ocupar libras. En este caso, si es fuerza, sería en libra fuerza, o en el caso de que hagamos referencia hacia el peso, pues sería libra masa, ¿no? Y la masa la vamos a representar en el sistema inglés con unidades de slug, y un slug equivale a libra por segundo cuadrado entre pie. Eso es un slug. Entonces, para que lo vayan poniendo ustedes en su formulario. Entonces, en el sistema internacional de unidades, la longitud va a ser metros, el tiempo va a estar segundo, la masa en kilogramos o newton por segundo por metro cuadrado, perdón, ¿sale? La fuerza se va a expresar en newtons, y ya saben que un newton es kilogramo masa sobre segundo cuadrado. Tenemos el peso y la masa. En este curso se hace una distinción tajante entre el peso y la masa. El peso es una fuerza, mientras que la masa es una cantidad de sustancia, ¿vale? Ambos términos se relacionan por medio de la aplicación de la ley de la gravitación de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la ecuación que tenemos aquí, fuerza igual a masa por aceleración. Peso, la masa por la tensión. Pero bueno, lo verán más adelante. Entonces, para hablar del peso, implica que la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? Antes decíamos fuerza igual a masa por gravedad. Para el peso, lo único que voy a cambiar es la aceleración lineal por la atracción de la gravedad. Entonces, la ecuación del peso es W es igual a la masa por la gravedad. Y en este curso vamos a usar los valores siguientes, ¿no? Para la gravedad en el sistema internacional, vamos a usar que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por el lado del sistema inglés, tenemos que la gravedad la vamos a redondear y la vamos a tomar como 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Yo sé que es 32.16 y algo, pero en este caso vamos a usar 32.2 pies sobre segundo al cuadrado cuando estemos trabajando con unidades del sistema inglés. Estos son los valores estándar de la gravedad en la Tierra. Como un grado mayor de precisión, se tiene que los valores estándar son, para el caso del sistema internacional, la gravedad es de 9.80.665 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que para el sistema inglés es 32.1740 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros vamos a usar estas cantidades redondeadas. Para el sistema internacional, 9.81, y para el sistema inglés, 32.2, ¿sí? Entonces, para trabajos de mayor precisión y elevaciones grandes, en los que el valor real de la gravedad es diferente del estándar, deben usarse el valor local que tengamos. No es lo mismo estar parado aquí que estar parado en la luna. Entonces, mucho cuidado cuando usamos valores que son muy precisos. Para nosotros, en este curso, 9.81 y 32.2 son más que suficientes. Entonces, para trabajos de mayor precisión y elevaciones, lo que yo les decía, tenemos un término más, el famoso GC. Y de repente decimos GC y nos aplican acá porque el sistema inglés, y de repente teníamos un montón de problemas con el sistema inglés. Ojo aquí, el sistema inglés va a ser igual a 32.2 libras masa dividido entre libra fuerza dividido entre pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, haciendo un reacomodo, usando la regla de la herradura, la regla del sándwich, como usted le quiera llamar, llegamos a que un GC es igual a 32.2 libras masas por pie sobre segundo al cuadrado entre libra fuerza, ¿sí? Entonces, si llegáramos a usar el GC es 32.2 con las unidades que se están viendo. No confundirse el 32.2 con las unidades del sistema inglés. Entonces, mucho cuidado. Un GC son 32.2 libra masa por pie sobre segundo al cuadrado entre libra fuerza. Eso es un GC que estaríamos trabajando en caso de que necesitáramos usar este valor de gravedad. Entonces, ya hablamos de masa, ya hablamos de presión, ya hablamos de ciertos parámetros. Hablemos también ahora de la temperatura. Es muy importante tener en cuenta la temperatura cuando hablamos de flujo de fluidos, porque infiere tanto en la densidad como en la viscosidad. Entonces, lo más frecuente es que la temperatura se indique en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Si estamos hablando del sistema internacional, grados Celsius. Si estamos hablando del sistema inglés, grados Fahrenheit. Aquí va a ser un poquito distintivo que no vamos a usar grados Kelvin a menos que se indique lo contrario, ¿sale? Entonces, es probable que para la Tierra, usted esté familiarizado con los siguientes valores a nivel del mar o sobre el nivel del mar. Tenemos que el agua se congela aproximadamente a 0 grados Celsius, y eso tomando de referencia una atmósfera, y hierve a 100 grados Celsius, ¿sí?
y el agua se congela a aproximadamente 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces vamos a ver una linealidad con esta ecuación. Tenemos que para X sería 0 grados y para Y serían 32 grados. Mientras que para el otro lado, para X1 serían 100 grados y para Y1 sería 200 grados Fahrenheit. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos nosotros convertir de grados Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Entonces, calculamos la pendiente de estos dos puntos. Tenemos que es Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Retomando los valores que tenemos aquí, ya los teníamos marcados. Estos X0, Y0, X1 y Y1. Simplemente estos valores los vamos aquí a colocar en el lugar de estas variables. Y vamos a tener que son 212 menos 32 entre 100 menos 0. Eso me va a dar 180 entre 100. Que esto, si le sacamos novena, vamos a tener 9 quintos. Y 9 quintos es igual a 1.8, ¿sí? Así, entre los datos de los mismos puntos físicos, hay 100 grados Celsius y 180 grados Fahrenheit. Entonces, utilizando la ecuación de la línea, tenemos lo siguiente. Y es igual a Y0 por MX. O que es lo mismo decir Y es igual a MX más B. Es lo mismo, simplemente visto desde otra perspectiva. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que Y es igual a Y0 más MX, ¿sale? Si sustituimos, si reemplazamos los valores, tenemos que los grados Fahrenheit van a ser igual a 1.8 por la temperatura en grados Celsius más 32. Y esa sería la ecuación para transformar grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, entonces, para la temperatura absoluta, les decía yo, en caso de que nosotros quisiéramos trabajar con grados Kelvin, pues simplemente lo que hacemos es, a los grados que nos den, si nos dan 20, 30, 40, 50, pues sumarle 273.15. Ojo, algunos libros te manejan que solamente uses la sumatoria de 273 y nada más. Con eso tienes grados Kelvin. Pero hay un error garrafal y lo verán en algún otro curso donde sí es importante colocar ese punto 15. Y ya ese punto 15 es una cantidad redondeada, que algunos autores, no muchos, pero sí algunos por ahí, manejan 273.2 porque están redondeando ese punto 15, pero ya es exagerado. Yo creo que, al menos en mis cursos, me gustaría que cuando tú hagas la conversión de Celsius a Kelvin, sumes efectivamente 273.15. Aquí tenemos un resumen de las unidades para el sistema inglés, el sistema internacional y, bueno, algunas otras unidades. Entonces tenemos aquí longitud, tiempo, masa, peso, energía, potencia, volumen, área, tasa de flujo o caudal, tasa de flujo en peso, o flujo en peso, o flujo en masa, peso específico y densidad. Y aquí tenemos más o menos en qué unidades están trabajando. Esto se los voy a dejar después en un documento para que ustedes sepan en qué unidades estamos trabajando, dependiendo del sistema de unidades que estamos trabajando.